Son máquinas creadas por la naturaleza que tienen la energía de 10.000 bombas nucleares. Son tormentas tropicales con vientos que alcanzan hasta los 370 kilómetros por hora, capaces de generar la energía suficiente para sustentar a Estados Unidos durante meses. Son ciclones tropicales. En el Océano Pacífico los llaman tifones y en el Atlántico los llaman huracanes. Ese grupo de tormentas se generó en las costas de África, avanzó hasta el Caribe, por toda Centroamérica y al final se convirtió en una tormenta con nombre en el Pacífico. Nunca había sentido algo como eso, ¿no? Fue una de las cosas más intensas y aterradoras que he experimentado en mi vida. Pronóstico fatal. Huracanes. Son como motores gigantes que absorben el calor de las costas tropicales para abastecerse. Con vientos que pueden alcanzar hasta los 300 kilómetros por hora, los huracanes son maravillas de la naturaleza. Son destructivos, de compleja estructura y difíciles de predecir. Huracanes, tifones o ciclones tienen diversos nombres. Son máquinas, de cierto modo, con una termodinámica muy compleja. Es un gran sistema de nubes. Por supuesto que tiene una estructura de vórtice y por eso gira alrededor de sí mismo. Este se nutre del clima, del vapor, del océano, y ese vapor luego se transforma en lluvia. Son elementos que miden cientos de kilómetros, incluso pueden llegar a alcanzar los 1000 kilómetros. El ciclón tropical es el resultado, en esencia, de la unión entre el océano y la atmósfera. En realidad existe una transferencia de energía en forma de calor y humedad entre el océano y la atmósfera, y eso sin duda es lo que le da vida al ciclón. Los huracanes inician como un grupo de tormentas. Las tormentas se consideran áreas de baja presión donde de hecho hay un aumento de aire. Al subir el aire, la humedad forma las nubes. Gotas de agua, vapor de agua. Se va a formar una depresión en el área en la que el aire asciende. El aire que se ubica en la zona caliente expulsará calor y humedad al tener contacto con el océano. Eso va a crear una succión del aire circundante que luego se va a desplazar hacia arriba y como resultado se va a formar una depresión. Es colosal y requiere atención. Hay dos tipos de energía que considerar. Está la energía térmica asociada con el huracán y está la energía cinética, que es la energía que se relaciona con el viento. Cuando la velocidad del viento alcanza los 120 kilómetros por hora, se forma el huracán. En el Atlántico, la temporada oficial de huracanes comienza el 1 de junio y se extiende hasta finales de noviembre. La temporada de huracanes se caracteriza por la existencia de océanos con aguas lo suficientemente cálidas para provocarlos. Por lo general, la temperatura del agua del océano debe ser de 27 grados centígrados para provocar las tormentas. Por lo general, los huracanes surgen en el Mar Caribe, el Pacífico Oriental, al sur del Atlántico y el Golfo de México. Pero el origen de estas tormentas se encuentra en el continente africano, en el desierto del Sahara. El Sahara es uno de los desiertos más grandes del mundo. Debido a su vasta extensión, abarca 25% del continente africano, unos 9.4 millones de kilómetros.
La vasta extensión de arena de este desierto absorbe el calor y lo irradia en grandes cantidades a la atmósfera. El calor y la humedad sobre África ecuatorial crean las tormentas. Estas tormentas se desplazan hacia el océano Atlántico y pueden resultar en una depresión tropical. Hay varios grupos de tormentas en las costas de África. Es una onda tropical. Muchas personas se confunden al oír ese término, piensan en otro tipo de onda o en las olas del océano, pero las ondas atmosféricas a menudo son solo áreas de baja presión que se desplazan por los trópicos. 28 de agosto 2014. Una onda tropical en las costas de África llama la atención de los científicos atmosféricos del NOAA, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. A la tormenta la dirigían los vientos alisios predominantes que fluyen de forma permanente de este a oeste por la región ecuatorial de la Tierra. Ese grupo de tormentas que se generó en las costas de África avanzó hasta el Atlántico y luego hacia el Caribe. Jennifer Lowry, residente de Los Ángeles, esperaba con ansias sus vacaciones a Cabo San Lucas, una ciudad turística de México en el extremo sur de la península de Baja California. Con más de 200,000 habitantes, es conocida por sus playas, restaurantes al aire libre y bares. Solo quería una aventura de fin de semana con dos grandes amigas. Solo una sencilla escapada, algo casual. ...3 de septiembre 2014... Lo que comienza como una onda tropical al oeste de África se convierte en una tormenta poco organizada que atraviesa Centroamérica con lentitud. El Centro Nacional de Huracanes del Gobierno de Estados Unidos advierte la posibilidad de que esa tormenta se convierta en un área de baja presión al sur de México y luego en un ciclón tropical. Ese grupo de tormentas llegó a Centroamérica cerca del 3 de septiembre y avanzó hacia el Pacífico. Se convirtió en una depresión tropical, que es una circulación cerrada, un área cerrada de turbulencia. Nunca se convirtió en huracán o en una tormenta tropical en el Atlántico, así que no tenía nombre. Pero al avanzar hacia el Pacífico tomó más forma. ...3 de septiembre 2014. Ese día estuvimos disfrutando en la piscina y luego fuimos a la playa. Sí, solo escuchamos algunas conversaciones sobre eso, pero nada más. No hubo anuncios del hotel, nada. Ni siquiera el radar del clima mostraba indicadores de amenazas de un huracán en esa zona. Pero sí escuchamos rumores, aunque no iba en nuestra dirección. Así que disfrutamos nuestro día, fuimos a la playa, unas vacaciones cortas y felices. No había nada que indicara que había algo mal. El gran sistema de tormentas creció poco a poco hacia el oeste y se organizó de forma gradual en los días siguientes. Un aumento en las tormentas impulsó al Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, a elevar la depresión tropical a categoría de tormenta tropical. Los vientos alcanzaron los 62 kilómetros por hora cuando se convirtió en tormenta tropical. Y le dieron un nombre en el Pacífico y el Atlántico. La Organización Meteorológica Mundial le dio un nombre a la tormenta. En este caso, le dieron el nombre de Odile, el día 9 de septiembre de 2014. Harvey, Irma, María. Se les suelen dar nombres propios porque al final suelen captar más la atención de las personas y, en general, las personas suelen darle más importancia al fenómeno si tiene un nombre propio y no, por ejemplo, un número. Los marineros fueron los primeros que pusieron nombres a los ciclones. Lo más curioso es que al principio solían ponerles nombres femeninos a los ciclones que descubrían. No sé si era por su naturaleza impredecible y devastadora, de verdad no lo sé. Entonces Odile comenzó a hacerse notar.
Había algunos rumores en el hotel sobre que la tormenta se estaba fortaleciendo y se dirigía hacia el este, es decir, hacia la península de Cabo. No había indicios de que sería una catástrofe. Desde entonces, Odile comenzó a fortalecerse como tormenta tropical, pero pasó algo muy interesante desde el 11 de septiembre hasta el 13 de septiembre de 2014. La velocidad de avance disminuyó y se desvió en una trayectoria un poco errática. Cuando las tormentas se desvían, de esa forma es un poco más difícil pronosticar la dirección y la intensidad. La tormenta había cambiado de rumbo con bastante rapidez y seguía girando hacia el este. Todavía no se dirigía a la península de Cabo. Cerca del 13 de septiembre, la dirección se volvió más pronunciada. Había una cresta mediana de presión alta al este y un área superior de baja presión hacia el oeste. A medida que esos sistemas se fueron acentuando, permitieron que Odile tuviera una mejor orientación en el área superior y mejor seguimiento desde arriba, lo que permitió que la tormenta comenzara a acelerarse. Odile no solo comenzó a acelerar hacia la costa de la península de Baja California, México, sino que también se intensificó con rapidez en ese momento. Con vientos que ascienden a más de 120 kilómetros por hora, la tormenta tropical Odile se convierte en un huracán capaz de causar muchos desastres. El sábado 12 de septiembre, algunas personas alrededor de la piscina comenzaron a hablar sobre la tormenta y escuchamos que algunos turistas conversaban y decían, se está formando un huracán en el borde del Pacífico. No era una amenaza en ese momento porque iba hacia el oeste, pero existía y había que prestarle atención. Pero en ese momento no lo consideramos, solo pensamos, es una tormenta, no pasa nada, estaremos bien. Odile pasó muy rápido de ser una depresión tropical a una tormenta tropical y de inmediato un huracán de categoría 3, que es considerado un huracán muy violento de acuerdo a sus vientos, así que se convirtió en un huracán muy violento y muy peligroso. Los vientos aumentaron a 55 nudos, esas son unas 63 millas por hora, o más de 100 kilómetros por hora. En solo un día fue de verdad un aumento muy rápido. El Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, indica que la tormenta pasa a ser un huracán el 13 de septiembre. Algunos de los huéspedes decían que no sería posible que hubiera una gran tormenta. Pero ni Jennifer ni los demás turistas en Cabo tenían idea de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. ...13 de septiembre, 2014. Lo que comenzó como una onda tropical en la costa de África Occidental se extendió por el Océano Atlántico y Centroamérica. Al mismo tiempo, en el Océano Pacífico, una gran zona central de tormentas tomaba forma alrededor de un centro circundante. El Centro Nacional de Huracanes designa la tormenta como huracán Odile. El pronóstico inicial era que Odile iría al oeste, rodearía el océano y evitaría la tierra. En los hoteles de Cabo San Lucas se anuncia una alerta meteorológica menor. Cuando comenzamos a escuchar los rumores y que ya se estaba acercando, nos emocionamos un poco, porque somos del sur de California y ahí el clima no es variado. El hecho de que una tormenta nos permitiría tener otro día libre y quedarnos en México era muy emocionante, pero es todo. No era nada peligroso ni aterrador. Caminamos por el hotel, tomamos fotos y todo nos parecía una novedad. Era muy emocionante y divertido. Y en ese momento, quizás estábamos un poco preocupadas, pero nada que nos hiciera temer por nuestras vidas o algo más. No era algo que ameritara nuestra preocupación. Sin duda, los científicos saben cómo se desarrolla un huracán, pero saben poco sobre lo que podría causar la tormenta.
En cuanto ocurre un fenómeno que empiece a parecerse a un huracán, los investigadores, sobre todo los estadounidenses, ya que son los que más se preocupan por los huracanes, van a empezar a hacer modelos, a intentar pronosticar si el huracán se va a desarrollar y, sobre todo, a intentar predecir su trayectoria. Una de las limitaciones de la previsión a veces es no tener suficiente información, en especial en la previsión de huracanes. Con eso podríamos predecir mediante modelos informáticos lo que haría en el futuro. Durante más de medio siglo se ha usado la información de los satélites para rastrear el movimiento de los huracanes. Los satélites nos permiten medir la temperatura superficial del agua. Por supuesto, nos permiten vigilar los ciclones tropicales. Podemos ver cómo se forman sobre el océano, aunque no se hayan desarrollado del todo. Los avances de los satélites en los últimos 40 o 50 años nos han permitido muestrear el clima a través de ellos. Así detectamos las formaciones de nubes, las formaciones de huracanes, los datos. No sabemos qué sucede con el clima y el huracán. A veces es difícil muestrear esas áreas. Obtener datos de vientos con velocidades de hasta 240 kilómetros por hora parece casi imposible. Cuando surge una amenaza de huracán en Estados Unidos, los estadounidenses suelen enviar aviones diseñados para volar en los ciclones. 2 aviones P-3 Orion y un jet Gulfstream 4 del NOAA vuelan directo a Odile para observar el huracán. Estos son los cazadores de huracanes. La tripulación son pilotos, científicos e investigadores, valientes hombres y mujeres que vuelan directo hacia una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza. Son muy valiosos porque vuelan dentro de los huracanes, hacen transectos alrededor de los huracanes a diferentes alturas y toman muestras de la temperatura, humedad, velocidad del viento, datos valiosos que ponemos en los modelos. A bordo hay equipos de alta tecnología como radares y sondas fijas que miden las partículas en el aire. En medio de vientos huracanados, lluvia cegadora y violentas corrientes de aire, estas aeronaves pueden atravesar la pared del ojo de este monstruo, entrando en la relativa calma del ojo del huracán. En el centro del huracán está el ojo del huracán. En promedio tiene un diámetro de alrededor de 50 kilómetros. En el ojo del huracán casi no hay viento. En general, no hay nubes. De hecho, tampoco hay lluvia. A veces puede haber un cielo azul, pero alrededor de ese ojo hay un área con mucha lluvia y vientos en extremo intensos. Se conoce como la pared del ojo. Y de hecho, alrededor de esa área de la pared del ojo, hay unas bandas espirales, llamadas bandas de lluvia. Ojo, aire descendiente, corriente. Las observaciones directas de la parte inferior de la pared del ojo, donde se producen los vientos más fuertes, ayudan a los pronosticadores a comprender la información crítica sobre el desarrollo de la tormenta, qué intensidad tendrá y cuándo tocará tierra. Pero estar tan cerca del océano es muy peligroso incluso para estos aviones. Así que los cazadores de huracanes sueltan dispositivos meteorológicos en la tormenta para recolectar datos. Arrojan sensores desde los aviones que están atados a paracaídas. Se llaman drop zones. En realidad atraviesan la columna atmosférica y recolectan datos durante el descenso. Nos dan una mirada de lo que ocurre en la atmósfera en un momento y en un lugar determinado. A medida que los dispositivos caen al océano, transmiten datos a los científicos que abordan las naves cazadoras de huracanes, como la presión, temperatura, velocidad y dirección del viento y la humedad. Estos dispositivos proporcionan información en vivo. Ahora se innova y se experimenta con el lanzamiento de drones en los huracanes y ocurren 2 cosas. Si un dron puede permanecer durante horas en el aire, en lugar de obtener solo una fotografía de la atmósfera, podemos obtener incluso una película de la atmósfera.
Son horas de información que, sin duda, aumentan nuestras opciones. Otra cosa interesante de los drones es que a menudo se ubican en la capa límite donde la atmósfera se une al océano. Es un área peligrosa que los aviones cazadores de huracanes no vuelan porque los vientos son muy fuertes y los huracanes causan grandes olas. Es peligroso para una aeronave sobrevolar la superficie del océano. Las aeronaves no tripuladas de NOAA pueden llegar más cerca y a lo más profundo de los huracanes. Liberan el bote desde el avión P-3. El dron se despliega, abre su envergadura y vuela alrededor de la tormenta. Una vez que alcanza el nivel de vuelo, comienza a operar. Los datos ayudan a predecir la intensidad máxima de la tormenta y lo que ocurre en su núcleo. Los huracanes no solo se rastrean desde el aire, también se recogen datos de cerca, desde el océano. Los hidroaviones son sensores automatizados que se adentran en el océano y miden los datos en el océano durante un huracán. Pueden llegar a profundidades y registrar datos de temperatura, salinidad y hacerse una idea del perfil oceánico. Esto es importante porque sabemos que el agua caliente alimenta a los huracanes, así que si hay una gran cantidad de calor y el agua es muy caliente, eso podría servir como combustible con el tiempo. Los hidroaviones se despliegan a inicios del verano y los recuperan a finales de la temporada de huracanes. Recolectan información en profundidades de 305 metros. En la superficie transmiten la información al Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico, que estará disponible para todo el mundo en línea. Al final, cada vez hay más información del satélite, cada vez hay más observaciones, cada vez hay más datos en tiempo real y cada vez hay más potencia de cálculos computarizados que nos permiten hacer previsiones mediante modelos numéricos. Eso nos ha permitido hacer avances, en especial en cuanto a la previsión de la trayectoria de los ciclones tropicales. Mientras que los modelos estimados mostraban que Odile se movía hacia el oeste, los cazadores de huracanes descubrían que en realidad se movía hacia el norte. Predecimos una trayectoria y alrededor de ella planificamos una zona a la que podría ir. Esa es la zona a la que llamaré zona de incertidumbre. Es el cono de previsión. Odile acelera hacia el noroeste en dirección a la península de Baja California. Un pronóstico acertado podría ser una cuestión de vida o muerte. Para crear de forma adecuada los modelos de previsión de huracanes, los científicos necesitan entender cómo se mueven. La ayuda puede venir de algo tan inesperado como una burbuja de jabón. Un grupo de físicos de la Universidad de Burdeos descubre que al calentar burbujas de jabón del tamaño de una mano, se forman vórtices de colores. ¿Vas a formar huracanes? Sí, podría decirse que sí. En realidad, no son huracanes, pero son elementos similares y, a veces, se comportan de la misma forma. Cuando se calienta, se ve que el líquido empieza a agitarse en todas las direcciones. Estos vórtices tuvieron una dinámica muy particular, porque empezaban a girar muy lento y luego, poco a poco, giraban cada vez más rápido. Entonces esa velocidad empezaba a descender y a disminuir. Eso nos llamó la atención enseguida porque los huracanes tienen un comportamiento similar. El movimiento de un vórtice de burbujas de jabón sigue una trayectoria. Al estudiar cómo se intensifican y se mueven estas mini tormentas de jabón, el grupo desarrolló un modelo matemático que podría predecir a una escala mayor la trayectoria de un ciclón tropical. Si seguimos la intensidad de estos remolinos y la velocidad del viento en las primeras 40 o 50 horas de un huracán, por ejemplo, la forma en la que varía con el tiempo, podríamos predecir, por ejemplo, cuándo alcanzará la intensidad máxima y cuál va a ser dicha intensidad. Podemos ver que en el pasado de estos huracanes, las variaciones en relación a la trayectoria media, bien, son similares a lo que encontramos en los remolinos de la burbuja de jabón. El objetivo de los investigadores es comprender mejor y, al final, conseguir una mejor previsión de los ciclones tropicales, huracanes y tifones. El objetivo es comprenderlos mejor para poder predecirlos mejor.
pronosticarlos antes, hacer previsiones más precisas y, en cualquier caso, poder advertir mejor a las poblaciones que puedan verse amenazadas. Odile hace un giro brusco e inesperado hacia el norte y eso pone a la ciudad turística de Cabo San Lucas justo en su camino. Asciende a huracán de categoría 4. En realidad, al inicio se pronosticó que estaría más hacia el mar, pero Odile de hecho se ubicó al este de lo que se pronosticó primero. Se convirtió en un huracán muy violento y peligroso que se dirigió hacia la península de Baja California, México, y hacia Cabo San Lucas, una zona turística muy poblada y popular. En ese punto todo era diversión y emoción. Algo muy tonto. No nos lo tomamos tan en serio como debimos, pero todos ahí decían que no iba a ser nada preocupante. Estaríamos bien, beberíamos cócteles, soportaríamos la tormenta y nos quedaríamos en el hotel, comeríamos y veríamos películas. Nada de qué preocuparse. El huracán Odile se dirige a la ciudad turística de Cabo San Lucas en México. Los huéspedes extranjeros del hotel como Jennifer Lowry se percatan de las señales de advertencia de la catástrofe que se avecina. Estoy segura de que hasta ese momento no había visto lluvias y vientos tan intensos. Las nubes ahora tenían un aspecto siniestro. Se podía sentir la tensión en el ambiente, algo así. Había cierta electricidad en el ambiente. El personal del hotel corría por todos lados y hacían preparativos. Estaban tomando precauciones, tapaban las ventanas y bajaban las escotillas. Les daban informes a los huéspedes para mantenernos informados todo el tiempo. Las aerolíneas ya hablaban sobre cancelar los vuelos, así que debíamos empezar a notificarle a nuestras familias y a nuestros jefes sobre la posibilidad de que estaríamos atrapados un día o dos en el hotel. En ese entonces empezamos a sentir el pánico. Ya sentíamos que era de verdad algo serio. Odile comenzó como un huracán que era, en esencia, bastante suave. El aumento de los vientos fue bastante lento al principio, pero luego, en cierto punto, la aceleración de las velocidades comenzó a aumentar. La velocidad comenzó a aumentar de manera muy intensa. Un huracán puede existir alrededor de toda la primera capa de la atmósfera llamada troposfera. Los vientos más fuertes del huracán estarán cerca del suelo. Para medir y cuantificar la intensidad de un ciclón, se puede hablar de sus vientos y de la velocidad de los mismos. Es muy importante porque es justo esa velocidad la que causa los daños. No es el huracán por sí solo. De hecho, es la velocidad de los vientos la que destruye casas y destruye árboles. Los huracanes desde categoría 3 hasta categoría 5 son peligrosos. Pueden causar daños estructurales mayores cuando los vientos arrasan las comunidades costeras. Odile fue un ciclón de categoría 4. Sus vientos avanzaban a 220 kilómetros por hora. Huracán Katrina. Incluso existen algunos impactos de huracanes que eran de categoría 5 en alta mar, pero que se debilitaron antes de tocar tierra. Los vientos de categoría 5 superan los 252 kilómetros por hora. Por ejemplo, el huracán Katrina. 24 horas antes de tocar tierra, tenía vientos máximos sostenidos de más de 281 kilómetros por hora. Pero los vientos no representan la historia completa de los daños que causan los huracanes. Supertormenta Sandy. Las personas creen que los huracanes son eventos de viento porque hay videos de palmeras volando o techos desprendiéndose de casas, pero en realidad son las inundaciones las que matan a la mayoría y causan daños económicos. Las marejadas de agua salada y las intensas lluvias cerca de la costa y el interior suelen matar muchas personas y causar daños. La marejada ciclónica es la elevación del nivel del océano cuando un ciclón tropical llega a la costa y crean un ascenso del nivel del agua.
Si se produce un fenómeno de marea alta en ese momento, se crea un ascenso aún mayor del nivel del agua y esas marejadas ciclónicas causan inundaciones que a menudo son letales. En el 2012, en su punto álgido, el huracán Sandy se extendió 1.448 kilómetros a lo largo de la costa atlántica de Estados Unidos. Toca tierra durante la marea alta. Mientras se desplazaba hacia la costa del Atlántico Medio, el campo de viento aumentó. Los fuertes vientos soplaban a cientos de kilómetros de la costa, pero por desgracia eso permitió que avanzaran grandes cantidades de agua salada a lo largo del Atlántico Medio y la costa de Nueva Inglaterra. Los fuertes vientos y también la gran marejada ciclónica afectaron una gran área. El resultado fue catastrófico. 346,000 casas quedaron destruidas a lo largo de la costa de Nueva Jersey, decenas de miles de millones en daños y un total de 285 vidas perdidas. Las inundaciones matan a más personas en los huracanes que el viento, pero lo que utilizamos para clasificar las tormentas es la categoría del viento. Mucha gente resulta desplazada. Pasé entre 10 y 12 años construyendo la primera base de datos de marejadas ciclónicas de Estados Unidos. Se trata del historial completo de inundaciones de las comunidades costeras desde Texas hasta Maine. Se trata de un archivo de datos desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, de modo que la gente podrá profundizar en su comunidad y ver el historial de inundaciones, lo que nos dará una buena idea del análisis de riesgos. A menudo encuentro personas que dicen, oye, he vivido en este lugar durante 20 o 30 años, mi propiedad nunca se inunda. Pero nosotros retrocedemos en la historia y les decimos, pues hace 40, 50 o 100 años hubo una tormenta aquí que llenó su propiedad de unos cuantos metros de agua. Pero hay otros identificadores cuando se trata de inundaciones costeras. Cuando se sabe dónde buscar, las pruebas no son difíciles de encontrar. Cuando pensamos en inundaciones costeras, pensamos en el agua subiendo con lentitud durante una marejada ciclónica. El agua avanza muy rápido y arrastra escombros, incluso marca la corteza de los árboles, y esa es nuestra señal para identificar hasta dónde llegó el nivel de agua. Lo más importante es que la gente puede evaluar el riesgo y para eso necesitamos tanto modelos como datos, así que la razón por la que necesitamos modelos es que los huracanes son eventos inusuales y cada huracán es diferente. Necesitamos un modelo para hacernos una idea del potencial de inundación porque el próximo huracán quizás sea diferente a todos los que ya conocemos. Debemos hacernos una idea de lo que ocurrirá en el futuro. Dicho esto, tenemos que verificar los datos anteriores para descubrir qué sucedió con el tiempo, porque se pueden ver marcas de agua de hace décadas y en algunas zonas incluso de hace un siglo. Eso podría servir de orientación para validar los modelos y saber si estamos exagerando o ignorando el riesgo de inundación. Aunque a los huracanes de hace un siglo los impulsaban las temperaturas inusualmente cálidas del océano Atlántico, hoy en día las temperaturas en el Atlántico son incluso más cálidas. ¿Acaso los huracanes severos podrían ocurrir más a menudo? El riesgo puede ser mayor de lo que creemos. La temporada de huracanes de 2020 batió récords de número de tormentas en el norte del Atlántico tropical. Las condiciones de desarrollo de las tormentas influyeron. Ahora las aguas son más cálidas en muchas áreas. Y eso puede aumentar el número de huracanes porque aumenta el umbral de la temperatura del agua necesaria para provocarlos. En los complejos turísticos de Cabo San Lucas, en la punta de la estrecha y remota península de Baja California, unos 26,000 turistas extranjeros quedan varados. No tienen a dónde ir. En ese momento había vuelos en tierra o aviones en la pista del aeropuerto y los hacían dar vuelta. Todos los vuelos estaban varados. Alrededor de las 2 o 3 de la tarde, la marea comenzó a subir. Las olas llegaban hasta la orilla de la playa e incluso destruyeron algunos toldos. Y los vientos eran muy intensos. La lluvia también era muy intensa. Los trabajadores del hotel corrían por todos lados, intentaban ordenar todo y sacar el agua con rapidez del jardín porque se estaba inundando. Todos pueden resguardarse en sus habitaciones, pero si se sienten más seguros, bajen al salón de fiestas del hotel. Está justo en el centro, ahí hay un refugio. Acceso al refugio.
En la madrugada del día 15 de septiembre, Odile llega a las costas de la península de Baja California. Odile se intensificó y pasó de depresión tropical a tormenta tropical. Tocó tierra en Cabo San Lucas como un huracán de categoría 3 con vientos de alrededor de 110 nudos o 200 kilómetros por hora o unas 127 millas. Jennifer y sus amigas deciden resguardarse de la tormenta en su habitación. La electricidad comenzó a fallar en nuestra habitación. Las bombillas titilaban. Hasta que se fue la luz al final. Todas gritábamos, un poco en realidad. Comenzamos a entrar en pánico porque todo se intensificó muy rápido. En ese punto había una oscuridad total. Toda la comunicación en ese momento cesó. Lo último que nuestros familiares o amigos escucharon fueron los mensajes en los que dijimos que las cosas estaban mal. Sabían dónde estábamos, pero quizás no sabrían más de nosotras. Comenzábamos a pensar que lo que creíamos que iba a ser diversión, juegos y un día más de vacaciones, podría convertirse sin duda en algo muy malo, justo por cómo las cosas se intensificaban. Las ventanas de la habitación comenzaron a temblar. Se podía sentir cómo nuestras extremidades se expandían por el cambio de la presión. Del retrete y los lavabos comenzó a salir mucha agua. Comenzó a salir agua del retrete. Y también había escombros. Todo se sentía vacío. Y las ventanas temblaban cada vez más. Sin duda estábamos asustadas y pensando en qué haríamos. La tormenta sonaba como un tren de carga que golpeaba el hotel. Los ruidos que hacían las ventanas y se oían en las escaleras eran aterradores. Hubo un sonido proveniente de la escalera que nunca voy a poder olvidar. Fue el sonido más aterrador que escuché en toda mi vida. El huracán tocaba el hotel como su propio instrumento de viento. Una palmera se rompió y se estrelló contra la ventana. El agua se filtraba a la habitación por el vidrio y los paneles de vidrio de la ventana. En ese momento decidimos que debíamos ir al refugio. Las tres tuvimos que colaborar para abrir la puerta porque la presión era muy fuerte en ese momento. Entonces nos tomamos de las manos y corrimos. Jennifer y sus amigas se unen a los otros huéspedes en un refugio instalado en el salón de fiestas del hotel. Algunos huéspedes que lograron llegar por sus propios medios entraban sangrando y se desmayaban. Alrededor del 80 u 85% de las habitaciones y ventanas estaban destruidas. Hay historias sobre muebles que salían volando por la ventana, vidrios rotos. La gente que llegaba veía todo horrorizada, herida y ensangrentada. Una vez que vimos el pánico y la preocupación no solo de los huéspedes que experimentaron huracanes, sino del personal del hotel, fue cuando de verdad pensamos que no lo lograríamos. Era algo muy aterrador. 11 de la noche, la parte más peligrosa del huracán. La pared del ojo de Odile llega a la costa. La pared del ojo está cerca del océano, donde acechan los vientos más fuertes. Al extraer la energía del calor del agua, le da impulso al gigantesco monstruo sobre Cabo San Lucas. En cualquier momento las cosas se saldrían de control. Las puertas del salón de fiestas se desprenderían y eso nos succionaría. Y aunque parecía una locura, así se sentía. Los de mantenimiento y el personal del hotel inspeccionaban el techo a menudo para asegurarse de que no estaba a punto de salir volando. Diría que había mucha tensión en el ambiente. Tendríamos que esperar unas 4 o 5 horas en el salón de fiestas. Y luego de repente hubo mucho silencio. De verdad había mucho silencio y uno de los otros huéspedes tenía el radar del clima de su iPad y miró con la poca señal que había y dijo, estamos en el ojo. Y luego el personal del hotel comenzó a decir que nadie salga de aquí, esto aún no ha terminado. El silencio era aterrador. Puede ocurrir que el ojo del huracán pase por encima de una isla, por ejemplo. Entonces, el viento sopla y de repente se detiene durante 1 hora o 2 horas, por lo que se cree que ya terminó.
Pero en realidad el ciclón sigue avanzando y de repente es la otra parte del ciclón la que está sobre la isla. Allí los vientos comienzan a soplar en la dirección contraria porque ya está del otro lado del ojo. Eso es en realidad algo muy devastador porque las casas, las instalaciones, etc. recibieron primero un viento muy intenso en una dirección y luego recibirán un viento igual de intenso en otra dirección. Entonces, todas las estructuras que pudieron soportar la primera parte de la pared van a derrumbarse durante el segundo paso. Después de que el ojo de la tormenta pasó y la pared trasera del huracán llegó, se sintió como una bomba estallando. Había vientos de 225 kilómetros por hora. El edificio se sacudió. Se sentía como si el edificio fuera a levantarse en el aire. Fue mucho más violento y aterrador que la primera mitad de la tormenta. Seguían entrando personas al salón de fiestas, las rescataban. Parecía que acabaran de despertar de una pesadilla. Fue bastante aterrador. Una pareja del sur de la Isla del Padre, que al principio estaban tranquilos y nos aseguraron que no pasaría nada malo porque ya ellos habían experimentado eso, estaban gritando y enloqueciendo de verdad. La mirada de ambos, la mirada de horror en sus rostros, te hacía pensar, bien, esto es real. Incluso dijeron que nunca antes habían experimentado algo así. Todo el mundo estaba, de verdad, aterrado. Todos estábamos sentados y apoyados contra las paredes. No sabíamos qué esperar. Todo se intensificó, no lo sé. Todos tememos por nuestras vidas. ¿Qué pasará? ¿Sobreviviremos esta noche? Nadie sabía. Era todo un caos organizado, ¿puede ser? Nunca había sentido algo como eso en mi vida. En las primeras horas de la mañana del 16 de septiembre, después de pasar la noche en el salón de fiestas del hotel, los huéspedes se despiertan con un inquietante silencio afuera. El huracán Odile se había ido. A las 6 de la mañana, el personal del hotel comenzó a evaluar los daños y alrededor de las 8 más o menos, nos dejaron salir. Creo que nadie estaba preparado para lo que vimos. Fue como salir a un planeta por completo diferente. El hotel estaba destruido por completo. La fuerza de la tormenta causó daños muy graves. No hay palabras para describirlo, de verdad. En ese momento estaba sorprendida por lo que había pasado y el poder de este tipo de tormentas. Había muebles en la fuente del hotel, autos volteados. Era irreal. Nunca había visto algo como eso antes. Nuestra habitación era una de las que no estaba destruida. Podíamos volver si queríamos. Sin embargo, eso no significaba que era habitable. Aún había 8 centímetros de agua en el suelo. En las paredes había aguas negras y escombros que salieron del retrete. En realidad no notamos sino hasta el día después de la tormenta lo grave que era la situación. Nos enteramos de que el aeropuerto estaba por completo destruido y el puerto estaba igual de mal. Las calles estaban inundadas y no había autos. Y muchas otras cosas. El rumor más fuerte era que no podríamos salir de ahí en al menos un mes, para que pudieran reparar el aeropuerto y optimizarlo para sacar a las personas. El solo pensar en estar ahí un mes era, no lo sé. Pensábamos, bien, ¿qué haremos con la comida y el agua? Nuestras familias pensarán que estamos muertas. Había muchos pensamientos en nuestras cabezas, era aterrador. Pero Odile se había ido. Sin embargo, la tormenta no había terminado. Bien, el ciclón se va a mover. Y podría morir de 2 formas. La primera forma es si llega a tierra. Si llega a tierra, ya no va a estar sobre la fuente de energía que se encarga de alimentarlo. Como resultado, va a comenzar a mermar su intensidad. Y la segunda forma sería si encuentra regiones de la atmósfera en las que haya una fuerte cortante de viento
Podríamos ver el ciclón como un tubo. Y la cima del ciclón no debería separarse del fondo, de otro modo se va a debilitar, morirá. Además, si un ciclón se encuentra con áreas en las que haya algunas cortantes, entonces eso podría lograr que se haga menos intenso. Cabo San Lucas. Odile se debilitó tras pasar por la península de Baja California. Atravesó el Golfo de California con lluvias que llegaban hasta Arizona y Nuevo México, donde terminó como tormenta tropical. En total, Odile mató a 18 personas y dejó más de $1.000 millones en daños durante sus 9 días. Lo que hizo a esta tormenta única fue la rapidez con la que se intensificó. Cambió de dirección, tomando a todos por sorpresa. Odile se movía de forma errática, era difícil pronosticar su trayecto, hubo muchas incógnitas con esta tormenta. Todos los modelos al principio sugerían que la tormenta se quedaría en el océano. Cuando un huracán se forma en el oeste de Estados Unidos, se mueve hacia el oeste, es decir, va hacia el océano, hacia Hawái. No suele recorrer Estados Unidos o México, por eso Odile fue un huracán inusual. Odile fue muy inusual, fue solo el tercer gran huracán de categoría 3 o superior que azotó la península de Baja California. Algo bastante raro en esa parte del mundo, no suelen ocurrir huracanes de mayor importancia. En Cabo San Lucas racionaron los alimentos y el agua. El ejército mexicano hizo entregas de alimentos para los locales. A los huéspedes del complejo les preocupaba que sus amigos y familiares temieran lo peor al no tener noticias. Lo primero que pensamos fue en contactar a nuestras familias e intentar reservar nuestros vuelos. Queríamos irnos de ahí pronto. Eso queríamos. La señal se fue por completo. Después de 4 días varados en el complejo turístico, la espera termina. Por fin, volverían a casa. Se decía que algunas de las aerolíneas comerciales habían empezado a hacer misiones de rescate. Todo lo que sabíamos era que íbamos a ir al aeropuerto, esperar en la pista, subir al avión e irnos. Ni siquiera había un aeropuerto real, era solo una pista. Habían despejado lo suficiente la pista del aeropuerto como para permitir el despegue de los aviones. Una vez que bajamos por la pista y nos pusimos en marcha, todo el mundo empezó a aplaudir. Todos vitoreaban y lloraban. Genial, nosotros volveríamos a casa, a nuestras vidas de primer mundo. Pero ahí en ese lugar, todo quedó destruido, no quedó nada. Muchos de los turistas, ahora sobrevivientes, crearon un fondo para ayudar a la comunidad de Cabo San Lucas con la reconstrucción. La impredecible naturaleza del huracán Odile probó que los científicos aún necesitan saber más sobre estas tormentas. Los huracanes, los ciclones, son términos que todo el mundo conoce. Todos hemos visto imágenes de satélite de ciclones, hemos escuchado sobre ellos en los medios, pero es algo que los investigadores aún no entienden del todo. Eso hace que sea más difícil predecir qué va a pasar con ellos con el cambio climático. Es un asunto muy complejo. Está en discusión si el cambio climático producirá más huracanes en el futuro, ¿no? En general, los modelos sugieren que el número de huracanes puede no cambiar, pero los huracanes que se formen pueden tener una tendencia a ser más fuertes. En cuanto a la influencia del cambio climático en la trayectoria de los ciclones tropicales, en su tamaño, en su velocidad de desplazamiento, no hay una respuesta clara al respecto. Es decir, las previsiones por el momento son muy diferentes para poder ser concluyentes en este asunto. Pero la mayoría de los científicos están de acuerdo en que esta fuerza destructiva de la naturaleza solo empeorará y será más impredecible. Los últimos descubrimientos muestran que la velocidad de avance de los huracanes disminuye a medida que la temperatura promedio mundial es más cálida. Cuando los huracanes se detienen, producen fuertes lluvias y graves inundaciones porque el nivel de agua sube a niveles inusuales. 2017. El huracán Harvey azota Houston durante 4 días, dejando caer más de 2 metros de lluvia en algunas zonas. Murieron 68 personas.
Otro impacto que se puede ver con un clima cambiante es la rápida intensificación de los huracanes, en especial cuando se acercan a las zonas costeras. Esto hace que sea difícil prepararse para ellos. Las costas cada vez están más pobladas, más desarrolladas. Además, con el cambio climático y la subida del nivel de las aguas, el riesgo de inmersión en caso de ciclón tropical será cada vez mayor. La solución más eficaz y radical sería, en cualquier caso, fomentar que las nuevas construcciones se hagan cada vez más lejos de la costa. El 8 de septiembre de 1900, un muro de agua de unos 5 metros atravesó la isla de Galveston y mató entre 6,000 y 8,000 personas cuando un huracán de categoría 4 tocó tierra. La mayoría de las personas murieron por la marejada ciclónica. El huracán devastó Galveston, gran parte de la isla quedó destruida, por lo que poco después se construyó un malecón que protege la isla y la ciudad de Galveston de las enormes olas y el agua que puede arrasar durante los huracanes. Los malecones podrían convertirse en una futura defensa contra huracanes. La estatua en el malecón de Galveston se hizo en memoria de la gran tormenta de 1900, uno de los mayores huracanes jamás registrados, por lo que es difícil de olvidar. De la lista de nombres de huracanes se han retirado algunos. Nunca habrá otro Sandy, otro Katrina u otro Odile. Los nombres de los huracanes o ciclones tropicales que causaron muchos daños se quitaron de la lista. Así que nunca más habrá otro huracán Katrina. Nunca habrá otro huracán Matthew. Son nombres que se retiraron de la lista porque dejaron muy malos recuerdos. Para algunas personas, estos recuerdos nunca se van. De verdad te queda un gran estrés postraumático después del huracán. Si escuchas algún sonido o alguien que pasó cerca de una ventana, de inmediato saltas porque siempre estás en guardia. A las 3 nos tomó mucho tiempo volver a nuestra vida cotidiana. Una experiencia como esa te marca para siempre. Me hizo darme cuenta del poder de la naturaleza, de lo destructiva que puede ser y de la fuerza de una tormenta como esa. Fue una de las cosas más intensas y aterradoras que he experimentado en mi vida.